generación de víboras. Esas eran las palabras usuales con las que Juan el Bautista se dirigía a sus oyentes, que se contaban por miles. Sus sermones tenían como tema el juicio, la ira de Dios, la necesidad de arrepentirse para alcanzar la salvación. Eran palabras duras que él decía, palabras difíciles de escuchar, pero eran la verdad. Juan el Bautista se vestía de forma diferente, comía cosas extrañas, pero sus palabras estaban llenas de convicción e impactaban las vidas de las personas a las que él predicaba, de los incrédulos. Es que Juan no estaba tratando de ganar amigos, sino de librarlos del infierno. J.C. Ryle dijo, no hay amor en halagar a los incrédulos. No hay amor en halagar a los incrédulos. Juan el Bautista era un hombre que no tenía miedo de ofender con el Evangelio y que se preocupaba tanto de las personas que las confrontaba con su pecado. El ministerio principal de Juan era la predicación de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se le llama a él una voz que clama, una voz que predica, que proclama en el desierto. Él llamaba a las personas a que se preparen para recibir al Mesías. Esa era su misión, preparar el camino del Señor para la llegada de Cristo, preparar al pueblo de Israel. Así que día tras día, él se encontraba con las multitudes en el desierto y en esencia les predicaba el mismo mensaje. Arrepiéntanse, se acerca el juicio de Dios, viene Cristo, así que prepárate. No creo yo que Juan haya sido sin amor, no creo que haya sido sin compasión por la gente, pero sí quería ser claro en su mensaje, un mensaje de preparación de los corazones. Juan predicaba entonces con el propósito de destruir cualquier rastro de falsa seguridad de nuestro corazón. Su mensaje era muy claro, un mensaje de arrepentimiento. Conviértete, recibe al Mesías, si no, no hay salvación. Pensar que puede haber salvación sin arrepentimiento, sin cambio, sin fruto, sin transformación, es algo muy común. Era común en la época de Juan y es común hoy día también. Por eso Juan el Bautista predicaba acerca del verdadero arrepentimiento y del verdadero Mesías. Sin ese arrepentimiento y sin ese Mesías no puedes ser salvo. Así que hacemos bien en escuchar su mensaje hoy también. Lo que vamos a leer en Lucas 3 es un sermón modelo de Juan el Bautista. En esencia, esto es lo que él predicaba todos los días. Mi propósito es, entonces, presentar los fundamentos del Evangelio en la predicación de Juan. Porque él predicaba el Evangelio y que todos nosotros estemos preparados para encontrarnos con Dios. Leamos Lucas 3, del 7 al 18. Lucas 3, del 7 al 18, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones
si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Su mensaje básicamente consistía de dos puntos principales. En primer lugar, el llamado al arrepentimiento. Lo que tienes que notar es que lo que Juan predicaba era el evangelio. Predicaba las buenas noticias de salvación de Dios. Eso es lo que acabamos de leer, lo que dice el versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. En el griego, en el original, es la palabra evangelio, porque evangelio significa buenas noticias. En realidad, los judíos que se acercaban a Juan no se acercaban buscando la salvación, porque ellos pensaban que ya eran salvos, porque eran Israel, eran el pueblo escogido de Dios. Y por eso es que Juan era tan duro con ellos, porque quería destruir, quería disolver esa idea de sus mentes y enseñarles que aún ellos, siendo israelitas, siendo judíos, estaban fuera del reino de Dios, que no eran mejores que los gentiles, eran corrompidos hasta la médula y que necesitaban con desesperación arrepentirse para estar bien con Dios. Así que la primera parte de su mensaje era un llamado al arrepentimiento. Y en esta primera parte de su mensaje, ¿qué es lo que él decía para que arrepientan? En primer lugar, les hablaba de su naturaleza pecaminosa. Mira el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. Y es que es increíble lo corrupto que puede ser, que puede llegar a ser el ser humano, lo malvado que es nuestro corazón. A pesar de la fuerte predicación de Juan, había varios que iban, dice aquí el versículo 7, querían bautizarse, pero Juan les dice generación de víboras. Y lo que esto significa es que querían bautizarse, pero no querían arrepentirse. Claro, la gente quería el perdón de Dios, pero no estaban interesados en cambiar su vida. Tal vez pensaban ellos que ese rito, que el agua del bautismo los limpiaba de sus pecados de alguna manera, y a ellos Juan les dice: ustedes son generación de víboras. Así como las serpientes, ahí en el desierto, quieren huir arrastrándose del fuego, de igual forma, ustedes también quieren huir de la ira de Dios, del juicio de Dios, pero quieren seguir siendo serpientes. Así que generación de víboras. Su naturaleza no ha cambiado. Bautizarse no salva a nadie. Arrepentirse y creer en Jesucristo es lo que nos salva. Así que Juan quiere que ellos reflexionen acerca de la maldad de su pecado. Ahora, algunos preguntan, pero ¿por qué usar palabras tan fuertes? Es que él quiere que entiendan la amplitud, la profundidad, el tamaño de su iniquidad. Y su pecado tiene consecuencias eternas. Lo que está en la mente de Juan es la naturaleza venenosa, la naturaleza destructiva de las serpientes. La misma naturaleza del hombre está corrompida también. Los judíos tenían en mente muy clara la imagen de Satanás en el huerto del Edén, ¿recuerdas? Como la serpiente que tentó a Adán y Eva. Y al decirles generación de víboras, les está diciendo en otras palabras, hijos de la serpiente, hijos de Satanás. No son el pueblo de Dios, son el pueblo del diablo. Tienen que entender cómo es su naturaleza. Ahora, algunos piensan, qué fuerte, Juan. Felizmente, después llegó Jesús
y con amor y con palabras suaves y con palabras tiernas, amando a los niños, Jesús es diferente. Bueno, mira qué es lo que dice Jesús en Juan capítulo 8. Vamos un momento allí. Juan capítulo 8, especialmente ahí el versículo 39. Juan 8, 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, porque ellos están confiando, igual que estos judíos de Juan el Bautista, están confiando en que son hijos de Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Les está diciendo exactamente lo mismo que Juan les dijo. Generación de víboras. Y Jesús les dice, hijos del diablo. Así somos, pecadores. Esa es nuestra naturaleza, hijos de ira. Así nacemos. Y no queremos cambiarla. Juan les dice, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? En realidad, la respuesta es, nadie nos enseñó. Así somos. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que cumpliendo ciertos ritos religiosos, siendo buenos, haciendo ciertas obras, podemos agradar a Dios. No, el ser humano no puede agradar a Dios porque su pecado ha hecho separación entre él y Dios. Y por eso es necesario arrepentirse. Y eso es lo siguiente que dice Juan en el versículo 8. Observa, Lucas 3:8. Haced, pues, como ustedes son generación de víboras y están tratando de huir de la ira venidera, son pecadores, son hijos del diablo, haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Es necesario un arrepentimiento verdadero. Una de las formas bíblicas de saber si es que alguien realmente ha confiado en Cristo como su Señor es examinando su vida. Si verdaderamente te has arrepentido de tus pecados, lo vas a mostrar en la forma como vives. Habrá frutos. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hay manifestaciones, hay evidencias propias de un corazón arrepentido. Juan el Bautista quiere notar aquí un grave error que los judíos estaban cometiendo y nosotros también cometemos muchas veces. Confiamos en nuestra herencia religiosa en vez de confiar en Dios. ¿Cuántas veces yo testificándole, hablándole a una persona me ha dicho, no me digas más, yo soy católico? Y está confiando en su religión pensando que siguiendo esa religión va a salvarse al final. Muchos creen que van a ir al cielo porque nacieron en una buena familia cristiana. Y eso era particularmente tentador para los judíos porque ellos eran descendientes de Abraham. ¿Y quién era Abraham? Abraham es el amigo de Dios, el gran patriarca de Israel. Y ellos estaban orgullosos. Ellos pensaban que tenían la salvación asegurada. Con mucha soberbia decían, Abraham es nuestro padre. Y cuando muramos vamos a ir al seno de Abraham y vamos a estar con él. Pero esa era una falsa seguridad. No debían presumir de su identidad como israelitas. Aún debían arrepentirse, les dice Juan. Las conexiones biológicas no le importan a Dios. La condición espiritual de tu corazón es lo que le importa a Dios. El único que te puede dar vida espiritual es
Dios. Y Juan dice, no solamente a ti, incluso a las piedras, si es que Él quiere, le da vida a las piedras. Pertenecer a una familia cristiana no te va a salvar. Ser bautista no nos va a salvar. No somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz al morir por nosotros. Entonces debemos arrepentirnos. Versículo 8 nuevamente. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No confíes en ti, no confíes en tu religión, no confíes que tu familia es cristiana, no confíes que te has bautizado, confía en Cristo. Arrepiéntete y confía en Él. Pero en este llamado al arrepentimiento, Juan no solamente dice que somos pecadores, no solamente dice que tenemos que arrepentirnos, sino también dice que viene el juicio. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El hacha está lista para cortar a los árboles. ¿Qué árboles? Los árboles que no dan fruto. El hacha está apuntando, dice aquí, a la raíz. ¿Por qué a la raíz? Porque la raíz es la fuente, es el origen de la vida del árbol. ¿Qué pasa si cortas el árbol de raíz? Muere el árbol, queda destruido el árbol, ya nunca más da fruto. Esto significa que el juicio de Dios viene pronto y va a caer sobre aquellos que no tienen buen fruto, es decir, sobre aquellos que no se han arrepentido. Y una vez que cae el hacha, ya no hay más esperanza. Pero el árbol no solamente es cortado de raíz. ¿Qué hacen con ese árbol? Dice que lo echan al fuego. Y en la Biblia se usa frecuentemente la imagen del fuego para referirse al infierno. Los judíos entendían todo esto muy bien. Eso es lo que se menciona al final del versículo 7. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ellos sabían que venía un día del juicio, sabían que venía el día de la ira, sabían que existía un infierno y no querían ir ahí. Los profetas predicaron de ese día terrible. Juan el Bautista también, Jesús también, sus apóstoles también, y nosotros hoy día tenemos que seguir predicando el mismo mensaje. Viene el juicio de Dios. En Hebreos dice que está determinado para todos los hombres que mueran y después el juicio. Así que viene el juicio. Es una realidad terrible. El infierno es una realidad espantosa. Y la Biblia nos advierte por todos los medios para que no vayamos allí. El infierno es un lugar real, es un lugar de perdición, de vergüenza, de castigo, de humillación, es un lugar de tormento real, eterno. Y por eso es urgentísimo este mensaje: arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque si no, se van al juicio y se van al infierno. Algunos hoy día quieren ir al cielo, pero no quieren arrepentirse. Quieren las dos cosas, ¿no? Quieren ir a la gloria, quieren tener vida eterna, quieren ir al cielo, pero quieren seguir viviendo exactamente igual como están viviendo, sin ningún cambio. Quieren diversión, quieren las cosas de este mundo, quieren el dinero, las fiestas, quieren satisfacer sus propios deseos y quieren ir al cielo. Bueno, no se puede, las dos cosas. No puedes seguir en tu pecado como si nada y ir al cielo. Juan el Bautista dice, el hacha está lista, ahora, está puesta sobre tu propia vida. Está lista para dar el golpe. Entonces, tú que no tienes fruto, tú que no te quieres arrepentir, tú que no crees en el juicio, ¿qué estás esperando? No hay un mejor día para arrepentirse que hoy.
y ser salvo hoy. ¿Cuáles son los frutos del arrepentimiento? Con tanta pasión, con tanta urgencia predicaba Juan que las multitudes quedaban impactadas y por eso le preguntan, mira el versículo 10 hasta el versículo 14, varios grupos allí le preguntan, ¿cómo hacemos? ¿A qué te refieres con frutos de arrepentimiento? Sí, yo sé que estoy viviendo de una forma que no le agrada a Dios, pero de forma práctica, Juan, ¿qué cosa me dices? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer ahora? Así que en estos versículos, del 10 al 14, Juan les da instrucciones específicas, les da formas prácticas de cómo arrepentirse. Arrepentirse significa dar la vuelta, darle la espalda a tu pecado y empezar a obedecer a Dios. Pero esto es diferente para cada persona, porque cada uno de nosotros tiene sus propios pecados. Aquí hay 3 ejemplos. Primero, el ejemplo general, dice allí en el versículo 11, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Una forma es esta. Si tú ves a alguien desnudo, cúbrelo. Si ves a alguien con hambre, dale de comer. Juan aquí no está diciendo, si te sobra, dale. No, él quiere combatir el egoísmo del corazón. Aunque tengas muy poco, siempre sé generoso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una evidencia que ya no eres egoísta, que te has arrepentido realmente. A los recaudadores de impuestos, que eran odiados por los judíos, los consideraban como traidores, como ladrones, se les excomulgaba, no les permitían entrar al templo ni a las sinagogas, eran menospreciados. Pero un grupo de estos recaudadores de impuestos se acerca a Juan y le dice, maestro, ¿y nosotros qué hacemos? Y la respuesta de Juan es muy interesante porque Juan no les dice, dejen ese trabajo perverso. No les dice renuncien, quítense de ese trabajo, sino les dice, en medio de un trabajo que es conocido por su codicia, por su deshonestidad, ustedes sean íntegros, sean honestos. Si tú eres ingeniero, si tú eres negociante, si tú eres abogado, excelente, pero sé íntegro. No seas corrupto, sé honesto. Entonces no le dice, tienes que dejar de ser recaudador de impuestos. No, sigue siéndolo, pero honesto. Mira ahí en el versículo 13, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. En otras palabras, no le roben a la gente. Y finalmente, les ordena algo semejante a un grupo de soldados que también se le acercan y también le hacen la pregunta, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan les dice, no abusen de su autoridad. En el versículo 14, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Es decir, no se quejen, no maltraten, no acusen falsamente a las personas y estén contentos. Otra vez, no les dice, dejen de ser soldados, no les dice, dejen las armas, dejen el ejército. No, les dice, usen su autoridad, pero para servir. ¿Te das cuenta? Todos estos ejemplos tienen que ver con las posesiones, con el dinero, porque primero dice, comparte con los pobres, y luego les dice a los otros, a los recaudadores, no cobren de más, y luego a los soldados les dice, estén contentos con su sueldo. ¿Por qué menciona el dinero en cada uno de los 3 ejemplos? Porque el dinero es un gran termómetro espiritual. Lo que tú haces con tus bienes revela cuáles son tus prioridades. ¿Cómo administras el dinero? Me dice si tú estás viviendo para ti mismo o estás viviendo para los demás. Me dice si eres egocéntrico o generoso, si tienes un corazón duro o tienes un corazón sensible. En pocas palabras, la forma como tú manejas tu dinero me dice si es que te has arrepentido de verdad. El dinero es un indicador poderoso de tu salud espiritual. ¿Cuál es tu pecado favorito? Bueno, cualquiera que sea, el mensaje es el mismo. Arrepiéntete, arrepiéntete. Dale la espalda a esos pecados,
a la mentira, a la pornografía, a los celos, a la envidia, a la rebeldía, al chisme, a la codicia, al orgullo. Pero no solamente tienes que darle la espalda al pecado, hay algo más que tienes que hacer. No solamente tienes que arrepentirte. ¿Cuál es la segunda parte del mensaje? Es creer en Cristo. Y en los últimos versículos, Juan habla de creer en Cristo. Miren el versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La gente comienza a preguntarse: ¿este Juan no será el Mesías? ¿No será el Cristo? Hay una tremenda expectativa en el pueblo. Están especulando. Pero Juan no era el Mesías. Y Juan lo dijo varias veces. Esa es la marca de un verdadero predicador cristiano. No se exalta a sí mismo, sino que exalta a Cristo. Y eso es lo que hace Juan. Juan sabía cuál era su misión. Por eso cuando aparece Jesús, Juan desaparece. Hay una frase famosa que dice Juan. Él dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. La gente estaba impresionada con Juan, quería hablar de lo grande que era Juan, pero Juan decía: no, yo soy un esclavo, yo no soy digno siquiera de desatar la correa de su calzado. El que viene después de mí, ese es el Mesías, ese es Cristo. A él tienen que recibir como Señor y como Salvador, no a mí. Cristo es Dios. Jesús es increíblemente majestuoso y poderoso. Es tan poderoso que, comparado con él, Juan es menos que el más pequeño de los esclavos. Ustedes saben que la labor de un esclavo era desatar la correa del calzado de su amo. Era un trabajo tan humillante, era un trabajo tan degradante que lo hacía el peor esclavo de todos, el peor, el inferior de todos, era el que hacía ese trabajo. Imagínate que alguien viene y te dice: agáchate, amárrame el zapato. Lo que Juan le responde a Cristo es: Señor, no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tu calzado. ¿Qué tal privilegio sería? Porque Cristo es digno, Cristo es sublime. Comparado con él, dice Juan, yo soy el más indigno de los pecadores. Y ojo, tú recuerdas que Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista. Entonces, si el más grande de los hombres, que es Juan el Bautista, es el más despreciado de los esclavos comparado con Cristo, imagínate cómo seremos nosotros. Lo increíble es que Dios nos ha salvado para hacernos sus hijos. Sí, no somos dignos, pero por su gracia podemos servirle, podemos adorarle, podemos obedecerle. La oportunidad de hacer algo por Cristo es un gran privilegio. Tantos se quejan, pero Juan decía: si tan solo le desatara la correa de su calzado, sería tremendamente privilegiado. Sirvamos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Ponte a pensar en una cosa más, que este grandioso Jesucristo voluntariamente se hizo nuestro siervo y murió en nuestro lugar. ¿Recuerdas cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos? Entonces, por un lado, sería el más grande honor de todos, siquiera lavar sus pies, pero fue él quien lavó los pies de sus discípulos y quien murió la muerte más humillante y lo hizo por todos nosotros. ¿Qué tal Salvador? Juan bautizaba con agua, pero Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Y eso es algo que ningún hombre puede hacer. Cuando habla del bautismo con el Espíritu, en el versículo 16, se está refiriendo a la salvación.
Él da su espíritu a todos los que creen en Él. Él es el único que puede transformarnos. Pero Cristo no solamente es el Salvador, Cristo también es el juez. Y como dice al final del versículo 16, bautiza con fuego también. Y como dijimos, el fuego en este contexto es un símbolo del juicio de Dios. Y lo explica claramente en el versículo 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero. Estos son sus hijos, estos son los salvos, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y estos son los incrédulos. Cristo divide a la humanidad en dos grandes grupos: los que se entregan a Él, los que son bautizados con el Espíritu Santo, y aquellos que lo rechazan y serán bautizados con fuego en el infierno. Como dije al inicio, y lo voy a citar nuevamente a J.C. Ryle, un excelente escritor de finales del siglo XIX. Él dice así, y lo cito: creyentes e incrédulos, santos e impíos, convertidos e inconversos, están ahora juntos en la misma iglesia, muchas veces uno al lado de otro, el trigo y la paja, juntos, hasta que regrese el Señor, pero habrá una terrible separación en el día final. El juicio del Rey de Reyes, que no se equivoca, los dividirá para siempre. Los justos irán al lugar de felicidad y seguridad. Los impíos serán lanzados al fuego que nunca se apagará. A este tipo de predicación, Lucas le llama, en el versículo 18, buenas nuevas. Este es el Evangelio. Esta es la verdad que nos salva y que Juan predicaba. ¿Cuáles son los dos elementos? Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Y es lo mismo que nosotros predicamos hoy también. Si aún no has confiado en el Señor, si aún no te has arrepentido de tus pecados, entendiendo que viene el juicio y que tú eres pecador y que el hacha está puesta, está lista para cortar, de una vez, hoy, clama por misericordia, arrepiéntete de tus pecados y confía en el Señor Jesucristo para vida eterna, para gozo eterno, para el perdón completo. ¿Por qué no lo haces de una vez? Vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este texto de la predicación de Juan el Bautista. Gracias porque lo que él predicaba era el Evangelio, así como nosotros predicamos también hoy el mismo Evangelio. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en los corazones de aquellos que dudan, de aquellos que rechazan, de aquellos que son indiferentes, que esta palabra, Señor, transforme sus corazones. Te pido, Padre, por que tú concedas arrepentimiento y fe a los que todavía están alejados de ti, que clamen a ti, que se arrepientan de corazón, que confíen en Cristo. Y a nosotros, Padre, que ya somos tus hijos, enséñanos a cada día a apreciar, atesorar, amar y vivir tu Evangelio. Señor, que como dicen Filipenses, que vivamos como es digno del Evangelio, entendiendo el Salvador tan grande, tan poderoso, tan misericordioso que tenemos, que es Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos a meditar, a pensar en esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, hermanos.